Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Estamos este 18 de marzo para dar una conferencia, para hablar una vez más sobre nuestro programa en todo el acontecer de lo que está sucediendo en todo el planeta Tierra. Sin lugar a duda, estamos viviendo un año profundamente profético, como lo hemos venido diciendo desde el comienzo. Estamos en esta tercera semana de marzo. Por cierto, es la semana aquí en varias partes del estado de Texas, especialmente aquí en la parte sur, lo que se conoce como la Spring Break, donde la inmensa mayoría de nuestros muchachos estudiantes, tanto de la universidad como secundaria y primaria, están toda esta semana libre en lo que se conoce como Spring Break. Y qué momento más aguafiesta para nuestros muchachos este Spring Break, porque generalmente los lunes la inmensa mayoría de ellos viajan a diferentes lugares y tuvimos este terrible problema en el aeropuerto de Houston casi en su totalidad todo el día ante el impacto del mal tiempo en que nos estamos enfrentando. Por eso, tantas cosas que están pasando. De allí el tema que queremos compartir con ustedes y que vamos a hacer un análisis de todo. Los gritos por un Mesías Salvador. Con todo y esto no se arrepintieron. Vamos a hacer un análisis de la crisis que está pasando el mundo en lo político profundamente con esta guerra que estamos enfrentando, en lo religioso con esta situación crítica espiritualmente que está pasando nuestro liderazgo en las iglesias a nivel mundial, la situación geológica. Vamos a hacer un análisis también. Así es que los invito a que se quede con su servidor en un análisis sobre los gritos por un Mesías Salvador. Vamos a la lectura de la palabra que tenemos para compartir con ustedes. Dice en San Juan 5, versículo 43 al 44, el Señor Jesús está hablando en ese momento y dice las siguientes palabras. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Qué impresionante esta palabra en la terminología profética que dijo el Señor Jesús. En primera parte, Él dice: yo he venido en nombre de mi Padre, el Mesías, el verdadero. Sin embargo, a mí no estáis dispuestos a recibirme. Está dirigiendo aquel mensaje directamente a su nación, a su pueblo, a Israel. Ese pueblo que tanto estuvo esperando al Mesías. Ese pueblo donde aquel liderazgo se preparó en todo para anunciar desde los púlpitos la eminente aparición del Mesías. Sin embargo, cuando se dio ese momento, cuando llegó el momento de la aparición de ese personaje que tanto estuvieron esperando, no tuvieron la capacidad para detectarlo. Aunque sí hubo gente que sí. Tal vez uno de ellos, sin lugar a duda, fue ese famoso hombre que pertenecía a un grupo a quien ellos consideraban radical, conocido como los celotes. Ese grupo de los celotes que también se identificaba en aquel momento como los mesiánicos. La palabra mesiánico quiere decir los que estaban esperando al Mesías en una forma más radical. Como los consideraban bastante extremistas, los aislaron y se fueron todos ellos en comunidad a vivir a Qumran. Allí ellos estaban atentos y, ¿cómo se puede decir?, tratando de percibir o detectar el momento en que apareciera a ese personaje a quien ellos estaban esperando. Dentro de ellos, según la historia, algún análisis que siempre como Israel y que por ahora
por la situación que se está viendo en el Medio Oriente, el viaje que tenemos programado para el 4 de mayo se ha trasladado al 5 de octubre. Y les doy palabras que vamos a ir a Qumran. Pero no vamos a sentar no como se lo llevan a todos, sino con otro, voy a hacerme acompañar con otro buen amigo de la universidad, para que hablemos en profundidad lo que a veces no le dicen a nuestra gente. Allí en Qumran, entre ese grupo conocido como los celotes, se levantó uno de entre ellos. Ese personaje que para ellos no les asombraba, porque precisamente la inmensa mayoría del grupo religioso dominante en Israel, como eran los fariseos, los saduceos, que eran los que tenían coinonía con el sistema político, ellos consideraban a este grupo, los celotes, radicales hasta en su vestimenta. De manera que apareciera aquel misterioso hombre vestido al estilo del profeta Elías es algo que a los celotes no les iba a llamar la atención, porque los consideraban como parte de ese grupo bastante místico, el pueblo de Israel. Ahí se levanta aquel hombre vestido al estilo del profeta Elías. Aquel hombre al estilo como eran todos en ese momento los celotes que hacían la promesa nazareo, es decir, no se cortaban sus cabellos de cierta manera, su pelo largo y ciertas cosas que ellos hacían como parte de la promesa de un nazareo. Aquel hombre llamado Johanán sale de entre ellos y se va a la orilla del río Jordán. Y allí en las orillas del río Jordán comienza él una proclama. La proclama de los últimos días. Ese mensaje de los últimos días comenzó a recalcar entre las primeras gentes que se acercaron a él. Y el mensaje de aquel hombre era tan eminentemente fuerte que rápidamente empezó de susurro en susurro a extenderse la noticia del tremendo mensaje misterioso de aquel hombre parecido al profeta Elías. Como el pueblo de Israel proféticamente esperaba que antes que el Mesías se manifestara iba a aparecer alguien al estilo de Elías predicando, eso llamó absolutamente la atención del pueblo de Israel. Así es que comenzaron a vacar de diferentes partes conforme la noticia se extendía al estilo de aquel entonces. La gente comenzaba a vacar para escuchar día a día aquel misterioso personaje que allí cerquitita de ahí está Qumran, que se aparecía a las orillas del río Jordán predicando aquel poderoso mensaje. Hasta ahí llegaron los mismísimos encopetados religiosos de Jerusalén, o enviaron comisión los encopetados para preguntar a Juan el Bautista si en realidad él era el Mesías. Juan dijo: no, señores, yo no soy el Mesías, pero entre nosotros está uno del cual yo no soy ni siquiera digno, inclinado de desatar las correas de sus calzados. En verdad yo les predico y les bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que está entre nosotros les bautizará en Espíritu Santo y fuego. A pesar de que aquellos líderes religiosos encopetados, algunos de ellos hasta con guardaespaldas, no tuvieron la capacidad de detectar a aquel famoso Galileo, Juan el Bautista sí detectó. Y los seguidores de Juan el Bautista sí se dieron cuenta que ese Galileo era el hombre que tanto habían estado esperando. Pero en general, el liderazgo, ese liderazgo que dominaba total y absolutamente, casi en su totalidad, todititas las sinagogas a nivel nacional. Y aunque estas sinagogas tenían diversidad de pensamientos, como sucede hoy en día con la iglesia evangélica, aún así, este gremio se dejaba dominar por los que decían los encopetados, parecido ahora a lo que está pasando. Y así aquellos
personajes encopetados, a pesar de que la evidencia que el Galileo estaba dando eran contundentes, ellos no tuvieron la capacidad, o otros dicen, sí sabían, pero como estaban ¿cómo se puede decir? Disfrutando de los placeres del mundo, de la buena relación política, de la buena relación cultural, de la buena relación económica. Aceptar públicamente a Yeshua como su Mesías significaba despojarse de ellos mismos. Y en verdad no estaban dispuestos de su gran, buenísima vida que se les estaba yendo como líderes religiosos. Así que aceptar públicamente a un Mesías y renegarse a ellos mismos no estaban dispuestos. Como dice un dicho, o se hicieron los ciegos o sencillamente fueron ciegos para no darse cuenta de aquel momento. Y es por eso que el Señor Jesús dice estas palabras que hemos citado. Yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Pero otro vendrá en su propio nombre, es decir, en sus propios créditos, en una persona que se va a presentar como el líder, el ansiado, el personaje, el que les va a traer la liberación sin que tengan que sacrificar nada a ellos. A ese personaje la cristiandad le llama el anticristo. El liderazgo que tiene un poder impresionante en las decisiones de los pueblos es el liderazgo de Israel. Hasta hoy en día sigue rechazando que Yeshua Nazareno, Jesús el Nazareno, el famoso Galileo, fuera el Mesías. Y en su lugar siguen esperando al Mesías, pero no al estilo de Jesús. Ellos quieren un Mesías en sus propias, ¿cómo se puede decir? En sus propias capacidades. Que sea un líder político, un experto comerciante, un hombre que sepa comercializar al estilo del padre Abraham junto con el resto de sus hermanos los árabes. Un hombre con cualidades militares, de todo. Ese es el que ellos están esperando como Mesías. Es decir, un hombre más parecido a ellos que parecido a Dios. Y allí es donde va a entrar el engaño. ¿Se ha llegado ese momento? ¿Estamos llegando al cumplimiento de este momento? Sin lugar a duda. Hay múltiples de razones para decirlo que sí. Una de ellas, sin lugar a duda, fue la restauración de la nación judía. Que, por cierto, es impresionante ver, por ejemplo, estaba apareciendo un prominente líder de allá de Nueva York, que estaba sacando un impresionante artículo donde demuestra que este Israel moderno ya no es el pueblo de Dios, que ellos ya no tienen nada que ver con la Biblia y que por lo tanto la iglesia es el verdadero pueblo de Dios o el nuevo Israel. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Jesús que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tu profeta y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí tus hijos serán enviados cautivos o esparcidos entre todas las naciones. Y Jerusalén permanecerá en manos de los gentiles hasta que el tiempo del fin se haya acercado. Allí Jesús no está hablando de la desaparición de su pueblo. Está hablando que su pueblo será esparcido, pero que en la parte final, cuando llegue el tiempo del fin, su pueblo será recogido de nuevo. Y estará listo para decir: Baruch Hashem, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí Jesús no está hablando de la desaparición de Israel. Sí, pagó un precio por haber rechazado a Jesús hace 2000 años. Fue esparcido entre todas las naciones.
Es que es un tema tan eminentemente, profundamente profético. Y el grandísimo problema, que siempre lo hablamos con nuestros muchachos, con nuestra gente, con todos nuestros miembros de Masterclass, es que nuestro liderazgo y la iglesia en general lamentablemente está siendo autoalimentado por una multitud de empíricos, predicadores o pseudos escatólogos en las redes sociales diciendo enorme incoherencia. Me parecía en las redes sociales un señor ahí, barbudo, anciano, diciendo como con suprema autoridad que la iglesia pasa por la gran tribulación, que no se va a ir así tan fácil, que tiene que ser. Y hacen aplicaciones que, si los muchachos de Masterclass estaban viendo eso, se ríen de ver a algunas personas. Oh, sí, porque Apocalipsis 7 habla que esa multitud es la iglesia que pasa por la gran tribulación y que los dos testigos que aparecen, porque no saben ni siquiera lo más mínimo de qué están hablando. Esa es la crisis que estamos viviendo, como hace 2000 años. Están hablando de muchas incoherencias, pero están pasando por alto los grandes acontecimientos proféticos. Jesús dijo que su venida sería muy cercana y por ende también la aparición del falso Mesías. A ese que Jesús habló: yo he venido en nombre de mi Padre, a mí no me habéis recibido, otro va a venir. Y está hablando para los tiempos finales. Y es el anticristo. Es ese por el que están pegando gritos en este momento. Que inclusive hasta el mismísimo liderazgo evangélico está un poquito perdido en el espacio. Porque la mismísima iglesia evangélica, el liderazgo, está poniendo su mirada en un líder político. Lo están poniendo como el hombre, el gigante, el salvador, el que está liberando a todo el mundo. También cuidado también la iglesia en esto. Porque recuerde, hay un solo salvador. Un solo salvador. No va a haber otro más. Y ese salvador se llama Jesús de Nazaret. Pero entremos a analizar toda esta situación. ¿Y por qué el tema? Los gritos por un Mesías Salvador. No cabe duda que esta imagen que usted está viendo de los Illuminati, o conocidos popularmente como la élite, o los del nuevo orden mundial. Por supuesto que desde el 2015 ya estamos viviendo un nuevo orden mundial. Como ustedes ven, en esa esfera, en ese escudo, en ese triángulo, al final, el ojo que todo lo ve, significa control total. En estos momentos, ellos ya tienen desde el 2015 en su totalidad el control total con sus poderosos ojos electrónicos. Tu teléfono celular, tu iPad, tu computadora móvil, tu televisión en la casa, en todo, poderosísimas cámaras, en toditito, ya te tienen completamente todo. Poderosos ojos electrónicos. Te escuchan, te ven. Todo esto. Así que ese ya está en el nuevo orden mundial. Ahora ellos en su famosa Agenda 2030 ya tienen listos ellos. Y cuando están listos en todo esto, están teniendo una serie de fisuras. Y allí es donde ellos están clamando en este momento por ese líder que venga a salvarla. Lo que podría para ello entenderse como que se les está desmoronando el nuevo orden mundial. Analicemos un momentito. Déjeme compartir esta parte que tengo escrito. Satán ha venido preparando el camino para restablecer el sistema de Babel. ¿Se acuerda? La torre de Babel. Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue a los cielos. El ojo que todo lo ve en este momento, sí, más o menos, hablando literalmente, los poderosos ojos electrónicos, el ojo en la pirámide, en la parte final. La idea de Babel en aquel entonces era crear una torre para hacer un gobierno globalizado, pero a la vez controlado por ellos mismos desde la altura.
que era lo que ellos soñaban en aquella gigantesca torre. Esas ideas nunca las dejó. En el imperio griego se levantó un líder llamado Alejandro el Grande. Este líder conquistador afinó la idea de un gobierno de orden mundial, liderado por un conquistador. Algunos dicen que el más grande prototipo en la historia de Anticristo se llamó Alejandro el Grande. Ese prominente líder griego, ese hijo del rey Felipe o Filipo, ese muchacho que dicen que en su juventud, siendo muy joven, príncipe joven, militar, se pone al frente de las tropas del imperio griego en Europa y logra conquistar lo que ninguno de los generales había podido conquistar Alemania. A su corta edad, a los 26 años, algo así, se convierte en el máximo líder. Y en tan solamente corto tiempo, los expertos dicen, 7 años, aquel hombre llega a conquistar todos los poderes políticos existentes, hasta ponerse al frente de la superpotencia. Aquel hombre, su visión al finalizar era un gobierno de orden mundial, donde todo, absolutamente todo, estuviera bajo un solo sistema. Pero como algunos dicen, no era el tiempo de Dios. Aquel hombre se metió cuando en su espíritu insaciable. Déjeme terminar, aquel espíritu insaciable. Alejandro fue un conquistador con un espíritu insaciable. Todo lo quería conquistar, al estilo del nuevo orden en la actualidad. En otras palabras, él preparó ese espíritu insaciable para el futuro líder, el anticristo, el hijo de Lucifer. Él tenía ese espíritu insaciable. Existen las famosas historias que todititos los que hemos estudiado historia y hemos leído los libros, cuando leíamos la historia de Alejandro el Grande, cuando dice que llega a preguntar a sus 4 generales cuando termina de conquistar lo último de la tierra que fue en aquel entonces conocido como era la China. Cuando le preguntan a sus 4 generales qué otro imperio había que conquistar. Él todavía no sabía que existía América, que había el imperio de los Incas, el imperio de los Aztecas. Él no sabía eso. Porque dicen unos que si lo hubiera sabido, hubiera venido a América también a conquistar. Cuando sus 4 generales le dijeron que ya no había más imperio, dice la historia que aquel hombre se deprimió tanto que se dio una súper emborrachada esa noche, que finalmente le provocó su propia muerte del suicidio. Ese es el espíritu del anticristo. Un espíritu insaciable. Como el que sigue piquente en los multimillonarios. Quieren seguir teniendo y ni disfrutan sus descomunales fortunas. Porque tienen un espíritu insaciable. Ese es el ser humano. No se sacia. Por eso se sabe que el anticristo, por eso el número 666 quiere decir que es el nivel máximo en que el ser humano en su ego puede llegar. El máximo. Cuando llega hasta ese máximo, el ser humano queda vacío completamente, porque no puede llegar al 7. Por eso es que muchos dicen que el anticristo, la bestia anticristo, en la parte final, que es lo que estamos viviendo, va a ser la consumación de la esencia de una generación insaciable, que nunca se sacia, a pesar de todo lo que está siendo testigo. No cabe duda, hemos tocado varias veces el tema de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y recién acabamos en uno de los, comenzando ahorita la guerra de Irán
el resoplido de los dos caballos, no están sueltos todavía, porque esos van a ser sueltos en su totalidad en la gran tribulación. Pero fíjese que aquí en mi libro Israel, el filo de la profecía, que hablo capítulo por capítulo, el libro de Apocalipsis, escribo en la primera y en la segunda, y la tercera que es esta, el 18, en ambas estoy diciendo que vamos a ver nosotros todos los preparativos de los 4 jinetes del Apocalipsis e inclusive los resoplidos de ellos. Pero ¿por qué? Porque nada se va a improvisar una vez que se desate la gran tribulación. Cuando ya se desate la gran tribulación ya va a ser algo incontenible. Así es que todos los fenómenos de la gran tribulación tiene que darse antes, lo que nosotros popular o nuestros grandes teólogos que ya están con el Señor decían popularmente la pretribulación, o lo que Jesús llamaba dolores de parto previa a la gran tribulación. Eso quiere decir, lo digo en el libro, que vamos a ser testigos de los resoplidos del caballo blanco, que representa el espíritu de conquista de un líder que se va a levantar con un espíritu insaciable de conquista. ¿Es posible que estamos viendo ese preludio? ¿Es posible que el anciano de rostro fiero que menciona Daniel lo estemos viendo al frente de esto ya en la fase final? Porque una de las cosas que, es más, todos estos montones que salen en las redes sociales, que lamentablemente muchísima gente lo sigue, pero que tienen enormes incoherencias profundas. Siempre hablaron de un anticristo, pero nunca hablaron de que antes del anticristo va a haber un líder, a quien Daniel le llama el anciano rostro fiero, que llenará todas las cualidades para allanar el camino al hijo de Luciferino, o sea, el anticristo. Es por eso que la expresión que da Apocalipsis dice el caballo blanco es conquistando para conquistar, es decir, conquista sobre conquista, algo insaciable. Es conquista, pero a la vez no es conquista. Es decir, lo logró, pero a la vez no se logró. Esa incoherencia. Tal vez esta la puede traer a ustedes memoria. Y que es profundo. Acabamos de tener temas profundos, pero profundos en Atlanta, Georgia. Y las vamos a tener la próxima semana en Houston, Texas, donde voy a estar visitando. Pero déjenme seguir compartiendo con ustedes. La primera baja de una guerra es la verdad, dijo el famoso cineasta de la película Pelotón, Oliver Stone. Estamos pasando un año sumamente profético, por lo que los líderes cristianos tenemos que tener mucho cuidado con ser arrastrados por el sensacionalismo. No nos involucremos a condenar a diestra y a siniestra, máximo cuando sabemos que estamos en el cumplimiento de las grandes profecías del fin del mundo. No cometamos el peligroso error que cometió Simei, que acusaba a David de haber matado deliberadamente a Saúl, cuando en verdad Saúl se había suicidado él mismo, cuando él mismo se tiró sobre su propia espada, cuando estaba siendo perseguido por el enemigo. Esto es importantísimo lo que acabo de comentar con ustedes. Porque como estamos siendo testigos de un espíritu de sensacionalismo en las redes sociales, profunda crisis. De hecho, con todo, y lo he dicho múltiples veces y lo sigo diciendo a su servidor, no recibe ninguna noticia que no venga de cadenas noticiosas formales, serias. Porque tenemos una multitud de supuestos líderes cristianos con profundo sensacionalismo que tienen sus propios canales, y tal vez no estoy en contra que los tengan. El problema es que no se maneje la decencia, que no se maneje la prudencia,
que no se maneje la verdad, sino los intereses por ganar unos miserables dólares más. Y ahí se lanza lo que sea con tal de que les atraiga. Y allí podrían estar embarrando la imagen verdadera y auténtica de la verdad del cristianismo. Tenemos que tener cuidado con ese sensacionalismo y de no dejarnos llevar por ese sensacionalismo del lo que viene y lo que va y lo que sucede y lo que dice y lo que no. Tenemos que estar documentado. Lo único que podemos tener en este momento ante toda la informática mundial, lo único más cercano es buscar las cadenas profesionales. Ese es su trabajo, el de ellos, el profesionalismo. Pero no autoalimentarnos de un montón, de multitud de supuestos canales y de supuestos líderes cristianos que en lo más mínimo estudiaron tal vez periodismo. No tengo duda de que algunos tal vez lo estén haciendo con sinceridad. Pero el peligro es aquellos que se han caído en el sensacionalismo para poder ganar adeptos o publicidad o unos dólares más. Y desviar la verdad y hacernos caer a la iglesia cristiana en un misticismo de falsas noticias o de falso sensacionalismo. Y podemos caer en el peligro de Simei. Simei, déjeme ver si tengo un poquito de historia de este personaje. De Simei. Dice así, Simei, hijo de Gera, era un pariente del rey Saúl y benjamita, que maldijo y arrojó piedras al rey David mientras éste huía de su hijo Absalón en Bajorín. Simei acusó a David de ser un asesino y de usurpar el trono de la casa de Saúl. Aunque David lo perdonó, le perdonó la vida en aquel entonces, finalmente fue ejecutado por Salomón. Simei conocía la verdadera historia del rey David. Pero como él llegó a ser parte de la realeza de Saúl, llegó a formar parte de aquella coinonía, de aquellos placeres, de aquel reinado de su pariente rey Saúl. Ahora Saúl había caído en desgracia. Vino el resentimiento político. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. El resentimiento político. Tenemos que tener sumo cuidado. Como ahora yo ya no estoy disfrutando, como ahora ya no soy parte, como ahora yo no estoy dentro, entonces ahora yo desato toda clase de resentimiento. Y a veces en los de resentimiento se cohesiona la verdad. O se tergiversa, en otra palabra, la verdad. Y allí es donde tenemos que tener cuidado en una palabra popularísima que se conoce hoy en día en las redes sociales: la conspiración. La conspiración son aquellas noticias que supuestamente son verdades, pero que están encajando con otro concepto y que finalmente es alguna verdad con una sarta de mentiras que desatan en espíritus de divisiones y profundos odios. Simei iba con un grupo de más de un centenar de personas simpatizantes de la dinastía de Saúl. Aquel grupo que posiblemente eran más de 300, encabezados por Simei, se fueron a las orillas mientras el rey David iba huyendo, perseguido por su propio hijo. Y este Simei iba maldiciendo públicamente al rey David, diciéndole: asesino, usurpador, que le robaste el reino
a nuestro rey Saúl. Para los que escuchaban en aquel entonces, podían darle crédito. ¡Wow! Este es un usurpador. Ahora está pagando sus errores David por la usurpación que hizo. Como dijo Oliver Stone, la primera baja de una guerra es la verdad. Pero eso no era verdad. David, jamás nunca usurpó el rey de Saúl. Y jamás nunca puso su mano, cuando lo pudo haber hecho, nunca puso su mano sobre el rey Saúl. Por lo tanto, el rey David no era un asesino. Sin embargo, si hubieran estado las redes sociales en aquel entonces, le hubieran dado a Simei como, wow, el héroe, el hombre que tiene el poder, la valentía de denunciar los crímenes que están cometiendo. Mucho cuidado. No dejarnos llevar por el espíritu de Simei. Por toda una serie de cosas que están pasando, pero déjeme seguir todavía con la palabra aquí. Empero cuando oyereis de guerra y sedición, no os sorprendáis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces le dijo, se levantará gente contra gente y reino contra gente, y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencia, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Otros le llaman grandes impactos climáticos, dicen otros. Sabemos que la guerra de Irán, oiga bien esto que le voy a decir. Sabemos que la guerra de Irán es parte de la profecía de Gog y Magog. Y que, por cierto, otras incoherencias, y que a veces las hablamos en nuestro canal de Masterclass con nuestra gente. Otros están diciendo que están esperando a Gog y Magog. Pero ¿qué tal si Gog y Magog comenzó aquel 7 de octubre del 2023? Acabo de hacer una aplicación profunda. No se permitió grabarlo en vivo ni nada de eso, que no se diera en vivo allí en Atlanta. Lo hicimos en profundidad. Y posiblemente lo voy a hacer en el mundo actual ya más contundente. Existen toda la evidencia de que pudo haber iniciado allí por una serie de cosas que se dieron tanto en Gaza como en Líbano, y como la fase final profética involucra a Irán. Así que Irán puede ser parte de esa fase final hacia el final de esa guerra de Gog y Magog, para que al final se cree un clima de gritos profundos por un Mesías, o por un pacto, un Mesías que provoque ese pacto, que es el que ya está a la vuelta de la esquina. Sabemos que ese régimen acaba de cometer, estamos hablando del régimen de los ayatolás. Y es importante que hablemos de esto. Porque en la noticia que se está dando de un prominente personaje, miembro del equipo de nuestro presidente Donald Trump, ha renunciado. Y en su renuncia está diciendo unas cosas importantes, que Estados Unidos debió haberse metido en esa guerra. Porque, en primer lugar, Irán nunca puso en peligro a Estados Unidos. Sí, tiene razón él, no puso en peligro a Estados Unidos. Pero definitivamente no dijo él, y lo sabe perfectamente en su renuncia, de que el régimen de los ayatolás no solamente déjeme terminar para decir esto. Dice, el régimen de los ayatolás acaba de cometer una masacre contra su propia gente en el mes de diciembre y enero de este año, donde se cree que asesinó a más de 5,000 cristianos. Eso vimos videos en aquel momento y todo, de cómo una forma cruel, despiadada y asesina mataron. Expertos dicen a más de 5,000 cristianos nuestros. Pero como los sensacionalistas no les importa la vida de los cristianos iraníes,
si no les importan los intereses políticos. Porque nunca la izquierda ha denunciado todos esos crímenes espantosos contra nuestra cristiandad. Sí, fueron 5,000, sin contar la más de 2 decenas de millares de iraníes civiles que asesinó ese régimen de los ayatolás en el mes de enero. Cuando miraba toda esa crueldad y esa situación y aquel régimen intocable, y aparte de ese, déjeme terminar lo que estoy diciendo aquí, 5,000 cristianos y más de 2 decenas de miles de gente civil de Irán, y continuaba armando a múltiples de grupos terroristas para desaparecer a Israel. O sea, el régimen no se paró, siguió armando grupos, armándolos tremendamente, con una sola misión. Ellos en ningún momento dejaron la consigna que querían desaparecer a Israel del mapa. ¿Y por qué estoy haciendo este comentario? Porque el líder que renuncia del gabinete del presidente Trump, que por cierto, la misma cadena de las CBS y CNN dieron a conocer de que él pertenece a la supremacía blanca, que había sido precisamente, porque no olvide que sea lo que sea, la parte de arena que tiene nuestro presidente, porque en la de cal todos estamos de acuerdo, pero en la de arena no. Y parte de la de arena él en algún momento estuvo sumamente ligado a ese movimiento de la supremacía blanca. Y este líder, que es miembro de la supremacía blanca, el que renunció, sí, dijo algunas verdades, como por ejemplo, esta guerra no era de Estados Unidos. Estados Unidos no estaba en peligro. Y no teníamos por qué. Porque recuerde que la supremacía blanca dice, a mí no me importa lo que le pase a México y lo que le pase al resto de América Latina, lo que le pase al mundo. A nosotros nos interesa First America, primeramente América. Eso quiere decir que tampoco está entre sus ideales defender al pueblo de Israel. Eso es lo que a veces no se entiende. Cuando él dijo, no es que nos metimos en una guerra que no era de nosotros. Sí, no es de los Estados Unidos. Pero moralmente Estados Unidos es la única potencia que ha demostrado que cuando se meten a atacar a sus aliados, Estados Unidos ha mostrado su capacidad de defensor como amigo. Cosa que no lo vemos con Rusia. Si no, pregunten a los venezolanos o a los cubanos. Cosa que no lo vemos con los chinos. Los chinos no les importa venir a defender a nadie. A ellos les importa su comercio. La única potencia que, aunque no es su nación la que está en peligro, pero cuando se trata de sus aliados, está dispuesto. Y uno de esos aliados, número 1 y número 2 de Estados Unidos, siguen siendo: 1, Israel; 2, los países árabes. Y cuando Benjamín Netanyahu visita una semana antes al presidente en la Casa Blanca y le dice que los servicios de inteligencia israelí ya habían detectado que Irán preparaba un profundo ataque sin misericordia. Vaya, para todos los que han criticado esto. Bueno, entonces vean la noticia de lo que pasó anoche, este 17 en Tel Aviv. Ya se quitó la máscara. Ahora lo está haciendo en apuro, como dice un dicho patada de animal ahogado. Pero ¿qué tal si Israel no lo hubiera hecho antes y en lugar de lo que pasó anoche hubiera sido 10 veces más? Los famosos misiles con bombas de residuo, que está prohibido en la cumbre de Ginebra utilizar ese tipo de arma, con el mismo calibre que está prohibido utilizar armas sucias o nucleares. ¿No atacó Irán anoche por primera vez en su
patada de animal ahogado. Bueno, pero ¿qué tal si antes no lo hubieran hecho, si Israel no hubiera atacado y no lo hubiera hecho, no lo hubiera debilitado como está hasta en este momento? Él hubiera dejado a que preparara su superataque contra Israel con ese tipo de misiles como el que, gracias a Dios, el mayor daño no ha sido grande. Este 17, la noche del 17 en Israel, pero sí, provocó ya muerte. Pero ¿qué tal si en lugar de eso hubiera sido otra andanada 10 o 30 o 50 veces más? Israel no hubiera podido. ¿Que se apresuró Estados Unidos para meterse en esa guerra? Sí, porque Estados Unidos inmediatamente se dio cuenta que Israel se iba a meter porque no le quedaba más remedio a Israel. O adelantarse, porque hoy están las evidencias. Miren lo que descubrieron de Hezbollah en Líbano. Estaban con un súper gigantesco armamento rearmado. ¿Quién los rearmó? ¿Y con qué fines se estaban rearmando, pero poderosísimamente? O sea que Irán preparaba un asalto contundente y determinante para desaparecer a Israel. Israel, llega el primer ministro y le dice al presidente: con o sin usted, Israel va a tener que tomar la decisión de adelantarnos y atacar a Irán. El anciano rostro fiero le dijo: no vas a ir solo, porque también tenemos a nuestros amigos árabes. Así que no vas a ir solo. También Estados Unidos, como el hermano mayor, va a ir contigo a la par. Eso es lo que nos dijo que se renunció el día de ayer. Por eso las palabras de Oliver Stone: la primera baja de una guerra es la verdad. Sí, esta guerra no era de Estados Unidos, porque Irán no estaba atacando a Estados Unidos. Pero sí era la guerra de sus aliados. Y sobre todo, del pueblo que Israel, que Estados Unidos siempre ha defendido. Este pueblo, que en ningún momento ha sido una amenaza, ni seguirá siendo una amenaza para el Medio Oriente. Porque es una nación chiquitita de 20.000 kilómetros cuadrados, de solo 8 millones de habitantes, cuyo único pecado en el Medio Oriente es no adorar al Dios que ellos adoran, sino que adora al Dios grande de la Biblia. El pueblo único en todo el Medio Oriente que adora al gran Dios de la Biblia. Y por supuesto que Dios nunca lo iba a dejar. Y lo que a veces el inconverso y aún los propios evangélicos no entienden es que Dios utiliza, como utilizó a Nabucodonosor o a Ciro, dos personajes completamente impíos. Los utilizó para defender a su pueblo de Israel. E igual en este momento, el Señor conocía perfectamente que el príncipe de Persia, que es el que manda a los ayatolás, iba a atacar a Israel. Así es que Dios utiliza al hermano mayor de Israel. No es su guerra, pero si se trata de Israel, es su guerra. Aparte de todo esto que está pasando, estamos viendo una serie de crisis también. Por eso sabemos que esto es profético y por eso es que políticamente tenemos que tener cuidado. Que esta guerra de Irán, no olvidémonos que es política, es profética. Que estamos viviendo un cambio impactante, geológico, impactante. Solamente mire lo que nos está pasando aquí en Estados Unidos. Este fin de semana tuvimos una andanada de tornados que fueron desde las cercanías de Dallas a múltiples de estados como Missouri. Y en el extremo oeste de Estados Unidos, este día 17 es la noticia que teníamos en todo. Se rompieron récord de climas de temperaturas altas
tanto en Phoenix, Arizona, como en el mismísimo California. En pleno, ni siquiera ha entrado el otoño, la primavera. No ha entrado la primavera, apenas va a ser a partir del 21. Y la primavera ni siquiera se considera como caliente. Y ayer se rompió el récord de temperatura, hasta 40 grados centígrados. Algo inaudito, decían los científicos. Los californianos estaban ayer enfrentando unas temperaturas récord jamás visto en esta época que es de frío. Nos recuerda todas las imágenes. Esta imagen de Irán, que nadie protestó, de las masacres de más de 5.000 cristianos y más de 22.000 civiles que asesinó el régimen de los ayatolás. Nos preguntamos, ¿esta guerra será un juicio de Dios? ¿Sabe quién pueden entender mejor esto? Los salvadoreños. Porque los salvadoreños en el 2019 estaban siendo testigos de grupos radicales, criminales y asesinos a tal magnitud que comenzaron a asesinar indiscriminadamente a los evangélicos en El Salvador. Y cuando se metieron con el pueblo de Dios, fue cuando los gritos de ese pueblo evangélico salvadoreño llegó a la presencia de Dios. Y es allí cuando Dios levantó a un hombre llamado Bukele. No, Bukele no llegó por sus cualidades, llegó porque el Altísimo lo determinó para hacer justicia sobre aquellos criminales. Porque nadie vino a ayudar a El Salvador en aquel entonces. Igual, nadie vino a ayudar a los cristianos. Las voces, los gritos del pueblo cristiano y de la gente civil de Irán. Pero el clamor posiblemente de los cristianos iraníes llegó a la presencia de Dios. Y al igual que Dios levantó en El Salvador a un Bukele, Dios levantó a una nación llamado Estados Unidos, junto con Israel, para dar una respuesta. ¿Es posible? Analícelo usted. ¿Es posible que esta guerra va a provocar finalmente el fin de la guerra de Gog y Magog y con ello el gran pacto? Definitivamente que sí, porque es parte de la gran profecía. Mientras en el mundo, en la tierra, si en la tierra las naciones estarán en ansiedad y descontento. Por favor, unámonos en oración por nuestros queridísimos hermanos evangélicos de Cuba, que están pegando gritos por hambre. Que miles de ellos van en las calles, desaforados, desesperados, buscando comida. Y solo me recuerda las palabras de Jesús. Habrá hambruna, terremoto, descontento. Mientras múltiples de pueblos aquí en Estados Unidos, desde cercano a Dallas, Missouri, todas las regiones de Chicago y todo esto, hay miles de personas que lo perdieron todo. Así que esta imagen que la puse yo hace casi 20 años, la usé por primera vez, esta imagen que estamos viendo aquí, de esa gente en aquel entonces del tsunami. Así es la misma imagen que estamos viendo en diferentes formas hoy en día. Mientras la naturaleza gime, recordando las palabras del Señor. Ante todo esto, el mundo, como no conoce a Jesús, es lo que dijo el Señor. Ustedes no me recibieron a mí. En cambio, porque no buscan la gloria de Dios, sino la gloria de ustedes mismos. Y por eso están esperando a alguien de ustedes mismos, dijo el Señor en la palabra que leímos al inicio. Sí, el mundo está pegando gritos, pero no hacia Dios, sino hacia un líder terrenal, para que ese líder venga y lo salve.
donde los mismísimos evangélicos están idolatrando a un líder político y lo están viendo, lo ponen en sus imágenes como que si fuera el salvador del mundo. Cuidado, solo hay un salvador. Evangélico, cuidado, solo hay un salvador. Ese salvador se llama Jesús. Y lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, son las contundentes señales de que el Rey viene pronto. ¿Qué va a seguir pasando todo este 2024? Apenas llevamos 3 meses. Faltan 9. De acuerdo a la profecía. Tengo uno de los temas allí que están allí en nuestro canal de YouTube. Y que igual que el que puso, el que nos maneja nuestras redes sociales, ahorita, pruebas contundentes del arrebatamiento, que es terrible, catastrófico que nuestro liderazgo evangélico esté rechazando el rapto de la iglesia. Me gustó un hermano que le escribía a ese señor de barbudo en las redes sociales el día de ayer. Le dijo el hermano, bueno, si ustedes dicen que se van a caer en la gran tribulación, tranquilo, quédense. Nosotros los miraremos a ustedes desde el cielo porque nos vamos en el rapto. Me gustó lo que le decía. Iglesia, no perdamos de vista el arrebatamiento de la iglesia. Si bien es cierto, todavía no es la gran tribulación. Lo peor está por venir. Pero lo que quería decirle es que en el tema que hice, Pasos de Conquista, el anciano rostro fiero, es otro de los temas que está en nuestro canal de YouTube. Ahí estoy diciendo y estoy citando un pasaje de la Biblia donde Daniel dice que se le va a dar 1 año más al líder, al anciano rostro fiero, para hacer y deshacer lo que quiera, pero que finalizando ese año se le recortan sus alas. Ahí explico cómo eso puede suceder, de acuerdo al fenómeno que se está dando en la política. Así es que los invito a que miren nuestros múltiples de temas que tenemos en nuestro canal de YouTube en estos momentos. Y si quieres más profundo, entonces métete a nuestro masterclass. De verdad, el Rey viene pronto. Cristo está a las puertas. Pero una cosa sí es muy importante. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en todo este año, no dejemos de mantener nuestra profunda confianza en el Señor Jesucristo. Y cuidado de caer en el sensacionalismo y en la idolatría de un líder salvador. Porque solo hay un Salvador, Cristo Jesús. Que Dios me le bendiga grandemente.